buenas tardes, mi nombre es Michael Salas, yo les vengo a exponer sobre el tema número 13, el cual es tejidos respiratorios 1. Los tejidos respiratorios es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos. Su estructura y función es muy variable, depende del tipo de organismos y su hábitat. El principal órgano de los animales mamíferos es el pulmón, por ser el más grande. A través de él se produce el intercambio de gases. Su finalidad es intercambiar gases con el medio ambiente. Se capta oxígeno para la sangre y se elimina el dióxido de carbono o CO2. En su estructura tenemos fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, pulmones, bronquiolos, bronquiolos, alveos pulmonales. En el epitelio respiratorio es un tipo de tejido que se encuentra en la mayor parte de las vías respiratorias. El epitelio se estratifica en forma de escamas. Actúa de la siguiente manera. Crea mucosa respiratoria donde sirve para humedecer y proteger las vías respiratorias. Sirve como barrera contra posibles patógenos y partículas extrañas. En su estructura se divide en tres partes. Una de ellas sería la membrana basal, una capa simple de células. Los núcleos no están alineados en el mismo plano. Los conductos alveolares son pequeños conductos que conectan los bronquios respiratorios con los sacos alveares. Y por último tenemos los alvéolos, cavidad en la que se encuentran alojados cada uno de los dientes del hombre o del animal. En ellas encontramos el epitelio respiratorio. Se clasifica en tres partes. Una de ellas sería la célula cilíndrica, la célula ciliada, la cual son células del epitelio cilíndrico con cilos especializados. Otra de ellas serían las células caliciformes por su forma de cáliz. Son células del epitelio cilíndrico que contienen una cubierta con gránulos mucosos. Sirven para captar partículas y patógenos viajando a través de las vías aéreas. Y por último encontramos las células basales. Son pequeñas, casi cúbicas. Su diferencia de otras células por el tipo de epitelio. En esta lámina encontramos los tipos de células del epitelio respiratorio. En las que tenemos aquí en la parte encerrada azul, podemos ver la célula caliciforme. Aquí en el recuadro amarillo encontramos la célula basal. En lo que está encerrado en verde encontramos la célula ciliada. En la que tenemos aquí encerrada de color rojo encontramos la célula neuroendocrina, y aquí en la anaranjada encontramos la célula en forma de cepillo. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz. Se divide en dos partes: orificios nasales, que son aberturas llamadas coanas, y tenemos el tabique nasal. Está revestido por mucosa y por ramas de las arterias maxilar, facial y oftálmica. Estas están recubiertas por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. Al la nariz estar húmeda, si no está húmeda, podemos presentar derrames.
Esto evita hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está reseca. Su clasificación se clasifica en 4 partes. Una de ellas sería el techo, que está formada por los huesos nasales frontal, por efenoides y etmoides. El piso está conformado por los huesos maxilares y palatino. El tabique nasal está formado por la placa perpendicular del hueso hemoide, el hueso vomer y el cartílago septal. La pared lateral formada por los cornetes nasales superior, superior, medio e inferior. Senos paranasales son el conjunto de cavidades aéreas que se encuentran conformadas por huesos frontales, efenoides, etmoides y maxilar superior. Estos se comunican con las fosas nasales. Esta cavidad son de estructuras que influyen en la respiración y la oxidación adecuada. Estos senos paranasales tienen una clasificación, la cual consta de 8 senos paranasales, 4 de cada lado de la nariz. Los senos frontales son 2 cavidades separadas por el tabique interfrontal mediante el promedio de 3 centímetros de alto y de 2 a 2,5 centímetros de ancho, con una profundidad de 1,5 a 2 centímetros. El seno hemoidal se encuentra a cada lado de la cavidad nasal y medial al hueso de la órbita, el volumen de los senos hemoideales. Tiene una medida de 14 mililitros. Los senos maxilares es el más grande de los senos paranasales. Tiene forma de piramidal. Sus dimensiones son de 31 a 32 milímetros de altura, 18 a 20 milímetros de ancho y 19 milímetros de profundidad. Su capacidad es de 15 mililitros. El seno efenoidal está situado en el cuerpo del efenoide. Sus dimensiones son 15 por 12 por 10.5 milímetros, con una capacidad de 7.5 mililitros. Los senos paranasales, llamados órganos de Jacobson, son los auxiliares del sistema del olfato. En algunos vertebrados, en su mayoría, el órgano vomeronasal lo utiliza para la detección de feromonas, pero en otros las feromonas son detectadas por el órgano del olfato. Este se localiza en los huesos vomer entre la nariz y la boca. Algunos mamíferos utilizan un movimiento facial característico llamado reflejo de Fleming. En otros, el mismo organismo se contrae y bombea para atraer los compuestos. La nasofaringe, como su nombre lo indica, es la proporción nasal de la faringe y yace
y yace detrás de la nariz. Por encima del paladar blando se comunica hacia abajo con la ofaringe y la laringofaringe. Y es la única de las tres cavidades que permanecen permeables, es decir, continuamente abiertas para el aire. Sus límites. En los límites aparecen cuatro, que es el límite anterior, está delimitada por la proporción posterior e inferior del tabique nasal o gómero, y comunican a las fosas nasales por las cuomas, las cuales se abren y se mojan más. El límite posterior se encuentra la apertura de la trompa de Eustaquio, comunicando la nasofaringe con el oído medio. Límite superior viene dado por la base del cráneo, conformada por el cuerpo de los huesos efenoides, el peñasco del hueso temporal, y se contiene y se continúa con la apófisis basilar del hueso occipital. El límite inferior. La cara inferior de la cara inferior de la nasofaringe está compuesta solo por el tercio posterior e inferior del hueso palatino. En esta imagen podemos apreciar la nasofaringe, la orofaringe, que es esta que podemos apreciar aquí, la laringofaringe, que es esta que podemos apreciar aquí, y el esófago, que es la continuación que tiene el conducto nasal de la boca a los pulmones. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio con características cartilagosas, con características cartilaginosas y membranosas. Desde la laringe se comunica con los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Su anatomía es cilíndrica, semirrígida, de unos 13 centímetros de largo, que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoide. Presenta arcos cartilagosos y alinos en sus paredes, lo que impide el colapso del órgano. Su tejido fibroso y muscular liso da origen a los bronquios derecho e izquierdo. La histología de la tráquea. La mucosa de la tráquea reviste desde sus paredes internas. Está en contacto con el exterior. Esta mucosa es una capa formada por dos componentes, el epitelio y la lámina propia. El recubrimiento epitelial es el tipo de pseudo estratificado, con presencia de células
califormes y ciliadas. La apariencia superior es de microvellosidad, dispuesta de manera regular en la superficie libre, por lo que se ha sido llamada células en el cepillo. Los bronquios extrapulmonales se encuentran en el aparato respiratorio y es uno de los conductos tubulares que también son tubos ramificados progresivamente y diámetro de creación. Son las entradas hacia los pulmones. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo solo con 2. Cuya pared está formada por características y capas musculares, elásticas y de mucosa. Su bifurca la tráquea a la altura de la quinta vértebra torácica y que entra en el parenquima pulmonar. Lleva el aire desde la tráquea a los bronquios y estos a los bronquios y luego a los alveolos pulmonares. Los bronquios extrapulmonales. Sus ramificaciones, los bronquios se dirigen asimétricamente hacia el lado derecho e izquierdo, formando los bronquios respectivos de cada lado. El bronquio derecho es más corto, tiene de unos 2 a 3 centímetros. Su número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 a 8 centímetros y contiene 3 ramas de menor calibre, superior, medio e inferior, mientras que los bronquios izquierdos tienen de 3 a 5 centímetros. Su número de cartílagos de bronquios izquierdos es de 9 a 12 centímetros y solo se conforma por 2 ramas de membrana de menor calibre, superior e inferior. Esta ha sido toda la exposición. Muchas gracias y hasta la próxima.